Nadie quiere salir conmigo, dijo ella. Entonces se subió la manga. Él respondió, no voy a ir a ningún sitio. No voy a ir a ningún sitio. Gabriel Nero tenía 36 años y era el jefe de una de las familias mafiosas más temidas de Chicago. Su vida era cualquier cosa menos normal. Se despertaba en un ático con vistas al brillante horizonte, bebía whisky que costaba más que el alquiler de la mayoría de la gente, y tomaba decisiones que podían acabar con vidas con una sola llamada telefónica. Por la noche, se sentaba en habitaciones tenuemente iluminadas con hombres que le temían. Discutían sobre territorios y deudas. La ciudad latía bajo sus pies. Poseía todo lo que el dinero podía comprar. Coches de lujo, trajes a medida y edificios que rozaban las nubes. Pero su ático le parecía más vacío que una tumba. No tenía a nadie que le esperara en casa, nadie que se quedara hasta el amanecer, nadie que le mirara sin miedo o codicia. Habían pasado 3 años desde su última relación seria, y no porque las mujeres no se le echaran encima. Lo hacían constantemente, pero él estaba cansado. Estaba cansado de las sonrisas falsas, de los halagos calculados y de la forma en que medían su valor por los ceros de su cuenta bancaria. ¿Qué quieres de mí?, les preguntaba. Mentían porque todo el mundo quiere algo. Había sido traicionado, manipulado y utilizado más veces de las que podía recordar. Al final dejó de intentarlo. La soledad le parecía más segura, sin expectativas, sin decepciones. Todo cambió cuando Roman llamó, su hermano menor, la única persona en quien confiaba en este mundo. No puedes seguir viviendo como un fantasma en esa torre, dijo Roman por teléfono, con un tono mitad frustrado y mitad preocupado. Te estás volviendo como nuestro padre, frío y solitario. Solo una cena. Si es un desastre, yo mismo me encargaré de la situación. Trato hecho. Gabriel se rió al principio, pero Roman no lo dejó pasar. Roman lo conocía demasiado bien. Sabía que bajo la apariencia despiadada de Gabriel, se estaba ahogando. Finalmente, accedió. No porque pensara que fuera a salir nada de ello, sino porque se había quedado sin excusas. ¿Qué era lo peor que podía pasar? Otra velada vacía que olvidaría por la mañana. El restaurante estaba en la última planta de uno de sus edificios, el tipo de lugar con suave luz de velas y mesas cubiertas con manteles de lino blanco. Una cálida luz ámbar se derramaba desde las lámparas de cristal, proyectando sombras que hacían que el espacio resultara íntimo. El aire olía a vino añejo y pan recién horneado. Llegó temprano, un hábito nacido de años de no dejar que nadie lo tomara por sorpresa. Eligió la mesa de la esquina frente a la entrada. Era fácil verla llegar. Si las cosas salían mal, sus hombres lo esperaban en el auto abajo. Giró su copa, medio, mirando la puerta y preparando sus frases de salida. Me alegro de haberte conocido, pero tengo cosas que hacer. Algo rápido y educado. De fondo sonaba un suave jazz y el tintineo de los cubiertos puntuaba las conversaciones en voz baja a su alrededor. Entonces ella entró. Se llamaba Iris. Eso lo supo enseguida. Se detuvo justo al entrar y respiró hondo, como si se preparara para la batalla. Parecía tener unos 27 años, con el pelo oscuro recogido en un sencillo moño y una expresión cautelosa mientras hojeaba la sala. Pero con cautela. Llevaba un vestido negro de manga larga que le cubría completamente los brazos y su postura era ligeramente encorvada, como si intentara desaparecer. Sus miradas se cruzaron y ella asintió levemente con la cabeza antes de acercarse. «Hola, tú debes de ser Gabriel», dijo en voz baja pero firme mientras se sentaba. Su sonrisa era ensayada, de esas que no llegan a los ojos. Cortés, pero a la defensiva. «Sí, Iris, ¿verdad?», respondió él sin ofrecerle la mano. Ella no parecía esperarlo. Los primeros minutos fueron normales. «¿A qué te dedicas?», preguntó él. Ella era enfermera en un hospital público y se especializaba en el tratamiento de quemaduras. «Suena intenso», dijo él. Ella asintió con la cabeza, sin preguntarle por su trabajo. Ya lo sabía. Todo el mundo lo sabía. Entonces, sin previo aviso, la conversación dio un giro. Iris bajó la mirada hacia su manga y jugueteó con el puño durante un momento. «Mira», dijo, con un tono de repente pragmático,
Más vale que acabe con esto. Se subió lentamente la manga, dejando al descubierto un mosaico de cicatrices. Eran líneas gruesas y elevadas de quemaduras curadas que se retorcían desde la muñeca hasta el brazo y desaparecían bajo la tela hacia el hombro. No eran tenues ni descoloridas. Eran permanentes, un mapa de dolor grabado en su piel. Él no se inmutó, no apartó la mirada, pero el restaurante pareció quedarse en silencio a su alrededor. Nadie quiere salir conmigo, ¿sabes? Dijo ella con calma, casi como si lo hubiera dicho cientos de veces antes. Mantuvo la mirada fija en él, esperando una reacción. La lástima, la excusa, la retirada educada. Esas palabras quedaron suspendidas allí, pesadas y sinceras. Podía oír música suave y el débil tintineo de un vaso en algún lugar lejano. Pero en ese momento, todo se redujo a ella, al valor que le había hecho falta para contarlo todo tan pronto y sin disculparse. Ella no se estaba escondiendo. Lo estaba poniendo a prueba, dándole una salida antes de que las cosas se complicaran. Él extendió suavemente la mano sobre la mesa, rozando con los dedos el borde de la manga de ella. Sin decir nada, le bajó la manga, cubriendo de nuevo las cicatrices, no por incomodidad, sino por respeto. Ella abrió ligeramente los ojos, pero no se apartó. No voy a ir a ninguna parte, dijo él con voz firme mientras la miraba a los ojos. Y creo que si me fuera ahora, lo lamentaría el resto de mi vida. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale al botón me gusta y compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte lo que sucede a continuación. Gabriel Nero había visto la oscuridad toda su vida, pero nunca había visto nada como ella. Se quedaron allí sentados en silencio durante un largo rato después de esas palabras. No era un silencio incómodo que necesitara llenarse con una conversación sin sentido. Era un silencio necesario que permitía que el peso de lo que acababa de suceder se asentara entre ellos. La suave música jazz volvió lentamente. El tintineo de los cubiertos de las mesas de alrededor se hizo más claro. Sin embargo, Gabriel no oía nada más que los latidos de su propio corazón. Observaba a Iris y la forma en que mantenía las manos sobre la mesa, con los dedos rozando inconscientemente el borde de la manga que se había bajado. No lloraba. Tampoco sonreía. Simplemente lo miraba con una expresión que él no había visto antes. Era una mezcla de confusión y duda, quizás con un frágil hilo de esperanza que intentaba extinguir antes de que pudiera encenderse. Había visto a mucha gente en su vida, mentirosos que no parpadeaban, aquellos que fingían lealtad y luego le apuñalaban por la espalda, mujeres que juraban amarle, pero que en realidad estaban enamoradas de su ático y sus cuentas bancarias. Pero Iris era diferente. No intentaba seducirlo, no intentaba impresionarlo. Simplemente era auténtica. Era tan auténtica que casi resultaba cruel consigo misma. Era como si se hubiera acostumbrado tanto al rechazo que ya no se molestaba en ocultar sus heridas. Un camarero se acercó, listo para tomarles la comanda. Pero Gabriel solo necesitó una mirada y el hombre se retiró inmediatamente. Esa sala le pertenecía. Todo le pertenecía. Pero en ese instante, sin embargo, no quería tener el control. Solo quería entender a la mujer sentada frente a él. ¿Qué había vivido para llevar esas cicatrices en su interior? ¿Qué había perdido para poder afirmar con calma que nadie quería salir con ella, como si fuera una verdad innegable? Gabriel levantó su copa, dio un pequeño sorbo y la dejó sobre la mesa. No tenía prisa. Había aprendido que las cosas importantes no se podían forzar. Si ella quería contárselo, lo haría. Si no, él seguiría sentado allí. Al final, sin embargo, fue él quien rompió el silencio. Cuéntame, dijo con una voz más baja y suave de lo habitual. No es una orden, sino una invitación. Háblame de esas cicatrices. Cuéntame lo que te pasó. Iris levantó la vista, con la luz de las velas brillando en sus ojos como pequeñas llamas. Lo estudió durante un largo momento, como si estuviera sopesando si realmente quería oírlo o si simplemente lo preguntaba por cortesía. ¿Podrás soportarlo?, preguntó. Su tono no era desafiante ni débil. No era una historia fácil de escuchar. Gabriel no respondió con palabras al principio. Se inclinó ligeramente hacia adelante,
con la mano apoyada en la mesa y sin apartar los ojos de ella. He oído muchas historias en mi vida que no eran fáciles de escuchar, dijo. Creo que sobreviviré. Pasó otro momento. Entonces Iris exhaló un suspiro. No era un suspiro de agotamiento o frustración, sino el tipo de suspiro que da a alguien que reúne todo su valor para volver a abrir una puerta que había cerrado con llave hacía mucho tiempo. Ella miró el vaso de agua que tenía delante, deslizando los dedos por el borde frío, como si ese movimiento la ayudara a mantenerse firme. Hace 6 años, comenzó, con voz ligera pero firme, como si estuviera contando la historia de otra persona en lugar de la suya propia. Tenía 21 años, acababa de graduarme en la escuela de enfermería. Vivía con mis padres en un viejo apartamento en la zona sur. Hizo una pausa, con la mirada fija en el vaso. Gabriel no la presionó. Esperó, y cuando ella finalmente volvió a mirarlo, no vio lágrimas en sus ojos, sino algo más profundo que eso. Era un dolor que se había secado hacía mucho tiempo, pero que aún permanecía, ardiendo como brasas bajo una capa de ceniza. Era una noche normal, continuó Iris con voz tranquila, como si leyera un libro memorizado. Mis padres llevaban unos meses jubilados. Mi madre preparó las costillas estofadas que me encantaban desde pequeña. Mi padre se quejó de que los Cubs volvieran a perder. Cenamos y vimos una película antigua en la televisión. Después, cada uno se fue a su habitación. Yo me acosté temprano porque al día siguiente tenía mi primer turno en el hospital. Todo parecía tan normal que nunca pensé que sería nuestra última cena juntos. Hizo una pausa, con los dedos aún trazando el borde del vaso por costumbre, una forma de tranquilizarse. Gabriel no dijo nada y no se movió. Solo escuchaba. Había visto la muerte muchas veces en su vida, la había causado y había ordenado a otros que ejecutaran sentencias sin juicio. Sin embargo, algo en la voz de Iris le produjo un escalofrío como nunca lo había hecho ninguna guerra entre bandas. Alrededor de las 2:00 continuó. Me desperté porque olí humo. Al principio pensé que estaba soñando. Ese viejo apartamento siempre tenía problemas. La alarma de incendios se activaba sin motivo tan a menudo que todos la ignoraban. Pero entonces vi humo saliendo por la rendija debajo de la puerta. Realmente estaba entrando. También podía oír el fuego. ¿Sabes cómo suena un fuego de verdad? No como en las películas. Suena como la respiración de un monstruo y está hambriento. Gabriel asintió levemente, aunque no estaba seguro de entenderlo realmente. Había visto y utilizado el fuego, pero nunca lo había perseguido. Corrí hacia el pasillo, dijo Iris, con la mirada fija en el espacio vacío detrás del hombro de Gabriel, como si estuviera reviviendo aquella noche. El humo era tan espeso que no podía respirar. Me arrastré por el suelo, tratando de encontrar el camino hacia la habitación de mis padres. La puerta estaba atascada. La golpeé. Grité. Oí a mi madre gritar dentro. Estaba atrapada bajo una viga de madera que había caído del techo. Mi padre estaba tratando de sacarla. Su voz se mantuvo firme, pero apretó el cristal con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Di una patada a la puerta hasta que se abrió de golpe. El fuego estaba por todas partes. No pensé. Simplemente me precipité hacia adentro. Agarré la mano de mi madre e intenté sacarla mientras mi padre empujaba la viga. Pero era demasiado pesada y el fuego se propagaba demasiado rápido. Sentí el calor antes de comprender lo que estaba pasando. Me quemó desde el hombro hasta el brazo. Alguien había vertido aceite hirviendo sobre mi piel. Se subió un poco la manga, lo justo para que Gabriel volviera a ver las cicatrices a la luz de las velas. Esta vez, él miró más de cerca y vio cómo se retorcían como ríos en un mapa, ríos de fuego grabados en ella para siempre. Mi padre me empujó hacia la ventana, dijo Iris, con la voz temblorosa por primera vez desde que comenzó a hablar. Me gritó que saltara. Estábamos en el segundo piso, no muy alto. Yo no quería irme, quería quedarme, sacar a mi madre. Pero me empujó con tanta fuerza que caí al exterior antes de poder reaccionar. Me empujó con tanta fuerza que caí al exterior antes de poder reaccionar. Respiró lenta y profundamente. Gabriel podía ver que estaba conteniendo algo. Quizás lágrimas, quizás ira, quizás un dolor que 6 años no habían aliviado. Caí sobre el césped delantero,
rompiéndome 2 costillas y una muñeca. Aún así, intenté levantarme y volver corriendo al interior. Los bomberos tuvieron que sujetarme. Grité, les arañé y les mordí como un animal salvaje, pero no me soltaron. Me retuvieron allí y me obligaron a ver cómo ardía el apartamento. Vi cómo las llamas devoraban la ventana de mis padres y cómo se derrumbaba el techo. Ella se detuvo. El silencio se apoderó de la mesa como un pesado manto. La música jazz seguía sonando en algún lugar. Las risas de otra mesa flotaban en la sala. Pero Gabriel no oía nada de eso. Solo veía a la mujer que tenía delante. La mujer que había sobrevivido al infierno y que aún llevaba su marca en la piel cada día. Encontraron a mis padres allí mismo, dijo Iris, con la voz ahora apenas un susurro. Mi padre todavía abrazaba a mi madre. No se separaron hasta el final. Yo estaba allí fuera, viva, con estas cicatrices, preguntándome cada día por qué no me quedé con ellos. Iris se quedó en silencio un momento, como si necesitara tiempo para reunir fuerzas para la siguiente parte de la historia. Gabriel seguía sin decir nada. Simplemente le sirvió más agua en el vaso y se lo acercó con delicadeza. Ella miró el vaso y luego a él. Algo se suavizó en sus ojos ligeramente, como si le sorprendiera que él siguiera allí, escuchándola. Después de esa noche, continuó, estuve 6 meses en el hospital con quemaduras de tercer grado en casi el 40% de mi cuerpo, desde el hombro izquierdo hasta el brazo, parte de la espalda y el cuello. Dijeron que había tenido suerte de sobrevivir. Suerte, dijo ella, esbozando una pequeña sonrisa, pero sin alegría alguna. Me hicieron 12 injertos de piel. ¿Sabes lo que es un injerto de piel? Te quitan piel de partes del cuerpo que no están heridas y te la colocan sobre las zonas quemadas. Cada cirugía me dejaba una nueva herida que tenía que curar. Cada vez que despertaba de la anestesia, tenía que recordarme una y otra vez que mis padres habían muerto. Gabriel sintió que se le tensaba la mandíbula. Había visto cómo disparaban, apuñalaban y torturaban a sus hombres. Había hecho con sus propias manos cosas que la mayoría de la gente no se atrevería ni a imaginar. Pero, al escuchar a Iris describir su dolor, se dio cuenta de que había tipos de infierno que la violencia no podía comparar. Mi hermano, Ethan, dijo Iris, con la voz ligeramente temblorosa al pronunciar su nombre. Cuando pronunció su nombre. Tenía 18 años cuando ocurrió. Pasaba la noche en casa de un amigo y sobrevivió. Pero, en cierto modo, él también murió esa noche. Bajó la mirada hacia la mesa y sus dedos trazaron círculos invisibles sobre el mantel blanco. Ethan no podía aceptar que no estuviera en casa esa noche. No podía aceptar que no hubiera salvado a nadie. Empezó a beber y luego a jugar. Pensaba que si ganaba suficiente dinero, podría arreglarlo todo. Pagar mejores cirugías estéticas, a mí, saldar las deudas del hospital, como si el dinero pudiera devolverles la vida a nuestros padres. Gabriel entendía esta lógica retorcida. La había visto en muchas personas. Aquellos que creían que una gran apuesta o una jugada temeraria lo resolvería todo. Pero el juego nunca devuelve nada. Solo quita y quita y quita hasta que no queda nada. Cuando me dieron el alta, Iris dijo, me mudé al apartamento de Ethan porque nuestra antigua casa se había quemado. No me quedaba nada. Ni dinero, ni hogar, ni padres, solo una pila de facturas médicas y un hermano que se estaba ahogando. Encontré un trabajo en un hospital público haciendo el turno de noche porque pagaban más. Durante el día trabajaba a tiempo parcial en una lavandería. Dormía cuando podía. Comía lo que encontraba. Lo contaba todo como si fuera un simple hecho, sin necesidad de compasión ni admiración. Pero Gabriel vio lo que ella no decía. Vio a una mujer de 21 años con el cuerpo cubierto de cicatrices y el espíritu destrozado. Llevaba sola el peso del mundo, mientras su único hermano le quedaba se estaba destruyendo a sí mismo. Vio una fuerza que ella no sabía que tenía. Las deudas de Ethan siguen creciendo, continuó Iris. El prestamista empezó a llamar a la puerta. Pagué lo que pude, pero los intereses se acumulaban sobre los intereses. Al final, le debía dinero a gente a la que nunca querrías deberle nada. Miró directamente a los ojos de Gabriel. Gente como tú, dijo Gabriel. Él no dijo nada.
No lo negó. Sabía exactamente a qué se refería. Estaban los $200,000 que Ethan Callahan le debía a la familia Nero. Por eso Roman había sabido de Iris desde el principio. Por eso existía esta tarde. Ahora, sentado allí y mirando a una mujer que había atravesado el fuego y seguía luchando por vivir cada día, Gabriel se dio cuenta de que se enfrentaba a algo que el dinero y el poder no podían arreglar. Por primera vez en años, no sabía qué hacer a continuación. Permaneció en silencio durante un largo rato, mirando el vaso de whisky que tenía en la mano, buscando respuestas en su brillo ámbar. Luego, con una seriedad que rara vez mostraba a nadie, dejó el vaso y miró directamente a los ojos de Iris. A nadie. ¿Sabes quién soy? Dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. ¿Sabes a qué me dedico? Iris asintió con la cabeza, sin mostrar sorpresa ni miedo. Lo sé, respondió. Lo sabía antes de entrar aquí. Roman no es tan bueno guardando secretos como cree. Incluso si no fuera Roman, el solo nombre de Nero es suficiente para que cualquiera en Chicago sepa a qué se enfrenta. Gabriel ladeó ligeramente la cabeza y la estudió con la misma mirada que utilizaba con los mentirosos, buscando grietas. No encontró ninguna. Y Aris no mentía. Lo sabía de verdad, y aún así había venido. «Y sigues aquí», dijo él lentamente, «sabiendo que soy el hombre al que tu hermano le debe dinero, sabiendo que podría ordenar que os hicieran cualquier cosa los dos, y aún así te has subido la manga para mostrarme tus cicatrices, como si eso fuera lo más aterrador de ti». «Es lo más aterrador para mí», dijo Iris con sencillez. «Podrías matarme, pero ya casi he muerto. Podrías hacerle daño a Ethan, pero él se está haciendo daño a sí mismo todos los días. Estas cicatrices no me matarán, pero me obligan a vivir una vida en la que a veces desearía no haber sobrevivido». Las palabras golpearon a Gabriel más fuerte que cualquier puñetazo. Había oído a innumerables personas hablar de la muerte. Los había visto suplicar por vivir. Los había visto aceptar su destino con los ojos vacíos. Pero nunca había oído a nadie hablar de la supervivencia como una maldición, como acababa de hacer Iris. «No soy un buen hombre», dijo Gabriel, bajando la voz. «He hecho cosas que, si las supieras, te impedirían estar aquí sentada hablando conmigo. He ordenado cosas que ni todo el dinero del mundo podría borrar. No he venido aquí buscando la redención ni para demostrar que puedo cambiar. Vine porque Roman no se callaba. Me quedé porque dejó de preguntarse por qué seguía aquí. Porque no me tienes miedo», dijo finalmente. «Porque no quieres nada de mí. Por primera vez en muchos años estoy hablando con alguien ante quien no tengo que actuar ni protegerme». Iris lo miró, con la mirada aún cautelosa, pero ya no fría. «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó ella. Gabriel no respondió de inmediato. Pensó, pensó de verdad, algo que rara vez hacía cuando hablaba con mujeres. Por lo general, sabía exactamente lo que quería y cómo conseguirlo. Pero con Iris no estaba tan seguro. No lo sabía. Solo sabía que no quería que la velada terminara. «Vuelve a verme», dijo. «Una vez a la semana, solo para hablar, sin más condiciones». Iris levantó una ceja, claramente poco convencida. «¿Sin condiciones?», repitió. «¿Y la deuda de Ethan?». Gabriel la miró un momento y luego hizo algo que él mismo no entendía del todo. «Ha desaparecido», dijo simplemente. «Toda. Como si nunca hubiera existido. Eso no es una condición. Es mi decisión». Iris abrió mucho los ojos. Era la primera vez que la pillaban realmente desprevenida desde que entró en el restaurante. Abrió la boca para decir algo. Quizás para negarse, o quizás para preguntar por qué. Pero Gabriel ya se había levantado. Dejó un montón de dinero en efectivo sobre la mesa, mucho más de lo que costaba la comida. «El sábado que viene a la misma hora», dijo, «te diré el lugar». Luego, sin mirar atrás, se alejó, dejando a Iris sentada allí sola con mil preguntas y una extraña sensación que no podía nombrar. La primera semana se reunieron en una pequeña cafetería en las afueras, un lugar donde nadie reconocía a Gabriel Nero y nadie miraba las cicatrices de Iris. Ella llegó 10 minutos tarde, deliberadamente, como para demostrar algo. No tenía prisa por verlo.
Gabriel no dijo nada al respecto, solo le pasó el café que ya había pedido. Solo, sin azúcar, dijo. Lo adiviné. Ella miró la taza y luego a él. Has acertado. La primera reunión duró menos de una hora. Hablaron del tiempo, del tráfico y de otros temas sin importancia que la gente comenta cuando no sabe de qué más hablar. Iris se mantuvo cautelosa, con los hombros tensos, como si estuviera lista para levantarse e irse en cualquier momento. Gabriel estaba acostumbrado a controlar todas las conversaciones, pero con Iris no sabía por dónde empezar. Cuando se separaron, Iris solo asintió ligeramente y se alejó sin mirar atrás. Gabriel se quedó atrás, mirando la taza de café que ella había dejado más de medio llena. Se preguntó por qué estaba haciendo esto. La segunda semana, se reunieron en un parque junto al lago Michigan. Iris llegó puntual, con un abrigo largo que le cubría los brazos, aunque no hacía frío. Caminaron por la orilla sin hablar mucho. El silencio era diferente ahora. No era tan pesado como la semana anterior. Iris habló de su trabajo en el hospital y de los pacientes con quemaduras a los que atendía. Le explicó que había aprendido que el dolor físico podía curarse, pero que las heridas emocionales eran mucho más complicadas. Gabriel la escuchó de verdad. No la escuchaba para encontrar debilidades o información útil, la escuchaba porque quería entenderla. Ella le preguntó por Roman y él le dijo que su hermano era la única persona de su familia en la que aún confiaba. Cuando se despidieron, Iris dijo, «Gracias». Lo dijo tan suavemente que el viento casi se lo llevó. Pero Gabriel lo oyó. Durante la tercera semana, Gabriel hizo algo que nunca había hecho con nadie antes. Invitó a Iris a su apartamento. No al ático donde trabajaba y recibía a sus invitados, sino a un pequeño apartamento en un edificio antiguo que nadie sabía que era suyo. «Aquí es donde realmente vivo», dijo, abriendo la puerta. «Nadie sabe de este lugar». El apartamento era tan sencillo que sorprendió a Iris. Había una pequeña sala de estar y una cocina lo suficientemente grande como para cocinar. Había una estantería llena de novelas antiguas. No había nada lujoso ni ostentoso. No se parecía en nada a lo que ella había imaginado que sería la vida de un jefe de la mafia. Gabriel le preparó pasta. Dijo que era una receta sencilla que le había enseñado su madre. Mientras comían bajo la suave luz amarilla de la pequeña cocina, él comenzó a hablar. «Mi madre se marchó cuando yo tenía 10 años», dijo Gabriel, con voz baja y distante. «Una mañana me desperté y se había ido. Ni una carta, ni explicación. Simplemente desapareció como si Roman y yo nunca hubiéramos existido». Iris dejó el tenedor y lo miró. No habló, no le consoló ni le mostró compasión. Solo escuchó, igual que él la había escuchado a ella. «Mi padre era el cabeza de familia antes que yo». Gabriel continuó. «No era un buen padre. Me enseñó que la confianza era una debilidad. Las emociones eran una carga, y la familia solo importaba cuando servía al poder. Cuando mi madre se marchó, no la lloró ni un solo día. Dijo que era la prueba de que tenía razón. Las mujeres traicionan. Todo el mundo traiciona». Dio un sorbo a su bebida, con la mirada perdida. «Mi padre murió cuando yo tenía 23 años. Una guerra de bandas. Tuve que hacerme cargo de todo. Reconstruir desde las ruinas. Me convertí en el hombre que él quería que fuera. Tenía que ser frío y despiadado, no confiar en nadie». Miró a Iris. En ese momento, sus ojos ya no pertenecían a un temido jefe, sino a un niño abandonado que se había visto obligado a crecer demasiado rápido. «He vivido así durante 13 años», dijo, «y he sido muy bueno en ello. Tan bueno, de hecho, que a veces olvido que no es quien realmente soy». Iris se inclinó sobre la mesa, iniciando el contacto por primera vez. Su mano descansó suavemente sobre la espalda de él, sin decir nada. Gabriel, el hombre que Chicago temía, el hombre que había ordenado muertes sin pestañear, de repente sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Quizás somos más parecidos de lo que crees», dijo Iris en voz baja. Ambos intentaban vivir con cicatrices que nadie podía ver. Esa noche, cuando Iris se marchó, Gabriel se quedó de pie junto a la ventana y la observó hasta que su figura desapareció en la oscuridad. Por primera vez en muchos años, se dio cuenta de que estaba deseando que llegara la semana siguiente.
En la cuarta semana, Gabriel invitó a Iris al ático, no al apartamento oculto donde habían cenado juntos la semana anterior, sino al verdadero ático, el lugar desde donde dirigía su imperio y donde todo Chicago lo conocía y temía. Quiero que lo veas, le dijo por teléfono, y que lo veas todo. Antes de seguir adelante, tienes que saber en qué metiéndote. Iris no se negó. Sabía quién era Gabriel desde el principio y no era tan ingenua como para creer que unas cuantas reuniones tranquilas pudieran cambiar la naturaleza de su trabajo. Así que fue y entró en el ascensor privado, que la llevó a la última planta del rascacielos de su propiedad. El ático era más grande de lo que había imaginado, con techos altísimos y ventanas de suelo a techo, con vistas a todo el horizonte de Chicago. El mobiliario era tan caro que cada pieza probablemente costaba más que su salario anual. Gabriel la recibió en la puerta, vestido con su habitual traje negro. Pero había algo diferente en sus ojos, un rastro de tensión que ella no había visto antes. Le enseñó el lugar y le mostró su oficina, la sala de conferencias y el balcón donde solía pararse a contemplar la ciudad por la noche. Estaban sentados hablando de un libro que ambos habían leído cuando la puerta se abrió de golpe. Roman entró corriendo, con el rostro pálido, seguido de dos hombres que llevaban a una tercera persona. Sangre, mucha sangre. Goteaba sobre el suelo de mármol blanco, dejando tras de sí estrías rojas como un camino que conducía directamente al infierno. Gabriel, dijo Roman con urgencia, han disparado a Marco. Le tendieron una emboscada en el almacén sur. Kuzov. Gabriel se levantó al instante y su expresión cambió en una fracción de segundo. El hombre amable que le había preparado pasta la semana anterior había desaparecido. La calidez de sus ojos cuando hablaba de su infancia había desaparecido. En su lugar había algo frío como el acero y afilado como una cuchilla. Era tan peligroso que Iris sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Ella no era el objetivo de esa mirada. Ponedlo sobre la mesa, ordenó Gabriel. No alzó la voz, pero ésta transmitía una autoridad que no podía ser cuestionada. Llama a un médico y averigua exactamente cuál de los hombres de Clove ha hecho esto. El médico está demasiado lejos, dijo Roman. Tardará al menos media hora. Está perdiendo demasiada sangre. Iris no pensó. Actuó por instinto. Con 6 años de formación y experiencia trabajando en salas de urgencias, se levantó y se acercó al hombre herido. Sus manos ya se estaban subiendo las mangas antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. «Tráeme toallas limpias», dijo con voz firme y profesional. «Tráeme cualquier cosa para detener la hemorragia y tráeme luces. Necesito más luz». Gabriel la miró con una expresión de sorpresa en el rostro y luego asintió a sus hombres. «Haced lo que ella dice». Iris trabajó rápidamente, presionando con fuerza sus manos contra la herida abdominal de Marco para frenar la hemorragia mientras esperaban al médico. No levantó la vista ni miró a Gabriel, pero lo oyó todo. Le oyó pedir nombres, le oyó ordenar a sus hombres que los encontraran y oyó sus últimas palabras. Eran tan frías que le hicieron sentir como si la sangre de sus venas se hubiera congelado. «Cuando los encontréis», dijo Gabriel, «no los matéis enseguida. Quiero hacerlo yo mismo». Iris no se detuvo. Siguió trabajando, siguió haciendo su trabajo. Pero algo dentro de ella cambió en ese momento. Sabía quién era Gabriel. Sabía lo que hacía. Oírle decir esas palabras y ver la forma en que se transformó del hombre que le había cogido de la mano en un depredador dispuesto a matar, era algo muy diferente. El médico llegó 20 minutos más tarde. Se llevaron a Marco. Limpiaron la sangre del suelo como si nada hubiera pasado. Gabriel se volvió hacia Iris. Todavía tenía restos de la sangre del hombre en las manos. Sus ojos estaban fijos en los de ella, con una mirada desafiante y temerosa a la vez. «Ahora lo has visto», dijo él. «Este es mi mundo». Iris se quedó allí, miró a Gabriel, la sangre en sus manos y el lujoso ático que ahora desprendía el olor metálico de la sangre y la violencia. No huyó, no lloró, simplemente se quedó allí. Cuando finalmente habló, su voz era tan tranquila que incluso a ella le sorprendió. «¿Matas a gente?», preguntó,
No porque no supiera la respuesta, sino porque necesitaba oírselo decir. Necesitaba mirarle a los ojos cuando lo admitiera. Gabriel no apartó la mirada. No intentó justificarse ni tergiversar la verdad. Se limitó a quedarse allí de pie, con las manos aún manchadas de sangre, y asintió. Sí, dijo, he matado a gente y volveré a matar. Sus palabras cayeron entre ellos como un muro invisible. Iris sintió que su corazón latía más rápido, no por miedo, sino porque no sabía cómo se suponía que debía sentirse. Lo había oído dar las órdenes momentos antes. Había visto cómo había cambiado. Sin embargo, una parte de ella, la parte que le había cogido de la mano la semana anterior y le había escuchado hablar sobre su infancia abandonada, seguía intentando reconciliar a los dos hombres que habitaban en el mismo cuerpo. ¿A cuántas personas has matado?, preguntó en voz baja. Gabriel ladeó la cabeza, estudiándola como si estuviera sopesando cuánto quería saber realmente. ¿De verdad quieres saber ese número?, le preguntó a su vez. ¿O estás buscando un número con el que puedas vivir? 5 es aceptable, pero 10 son demasiados. 10 es aceptable, pero 50 es imperdonable. Iris no dijo nada. No sabía la respuesta. No sabía si había un número lo suficientemente pequeño como para apartar la mirada o lo suficientemente grande como para marcharse inmediatamente. Número lo suficientemente pequeño como para apartar la mirada o lo suficientemente grande como para marcharse inmediatamente. No mato a personas inocentes, dijo Gabriel, bajando la voz. No mato a niños. No mato a mujeres. Las personas a las que mato eligieron entrar en este mundo. Personas que han hecho lo mismo o peor. Pero eso no limpia mis manos. Sé lo que soy, y ahora tú también lo sabes. Extendió la mano como para tocarla, pero se detuvo a mitad de camino. La sangre de sus dedos había comenzado a secarse, pasando de un rojo brillante a un marrón oscuro. No te retendré aquí, dijo. Si quieres irte, puedes hacerlo. Nadie te detendrá y yo lo entenderé. Iris lo miró durante un largo rato y luego se agachó para coger su abrigo de la silla. Se lo puso sobre los hombros. Necesito tiempo, dijo. Necesito tiempo. Necesito pensar. Gabriel asintió. No intentó persuadirla. No intentó retenerla. Se quedó allí de pie mientras ella entraba en el ascensor. Ni siquiera apartó la mirada cuando se cerraron las puertas. Esa noche, Iris yacía en su pequeño apartamento, mirando al techo, incapaz de dormir. Pensaba en las cicatrices de su cuerpo, en el incendio que se había llevado a sus padres, y en cómo una vez había creído que nada podía ser peor que aquella noche. Ahora, tumbada allí, se preguntaba si se estaba enamorando de un asesino. Amor. Realmente acababa de pensar esa palabra. Se giró sobre su costado, se subió la manta y trató de alejar ese pensamiento. Pero no se fue. Persistió, tan obstinado como el olor a humo en su cabello 6 años antes, como las cicatrices que nunca podría borrar. Pensó en Gabriel, en cómo le había bajado suavemente la manga en su primer encuentro, en cómo le había cocinado pasta, en cómo había hablado de su madre, que lo había abandonado. Luego pensó en sus ojos fríos y despiadados cuando ordenaba matar a hombres sin dudarlo. ¿Podían coexistir esas dos personas en el mismo hombre? ¿Podría aceptar a alguien así? A kilómetros de distancia, él estaba en el ático, impecable, sin rastro alguno de violencia. Gabriel tampoco podía dormir. Se quedó junto a la ventana, contemplando la ciudad. El vaso de whisky que tenía en la mano permanecía intacto. Sabía que había hecho lo correcto al mostrarle la verdad. Lo sabía. Era mejor dejarla marchar ahora que más tarde, cuando estuviera demasiado involucrada. Cuando perderla, lo destruiría por completo. Entonces, ¿por qué sentía como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el pecho? Estaba acostumbrado a que la gente se marchara. Su madre se había ido. Otras mujeres también se habían ido, por diferentes razones. Había construido un muro tan grueso alrededor de su corazón que creía que nada podría atravesarlo jamás. De alguna manera Iris lo había hecho. La mujer con cicatrices en la piel y dolor en los ojos había encontrado una grieta en el muro y se había colado dentro. Ahora, ante la posibilidad de perderla,
Gabriel se dio cuenta de una verdad más aterradora que cualquier enemigo al que se hubiera enfrentado jamás. No quería perderla. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para retenerla. Esa era precisamente la debilidad que su padre le había advertido que evitara toda su vida. Pasó una semana, 7 días que parecieron 7 años. Gabriel no llamó a Iris. Iris tampoco llamó a Gabriel. Ninguno de los dos había dicho en voz alta que aquello era el final, pero el silencio entre ellos era como una despedida tácita. Gabriel siguió con su trabajo, reuniéndose con sus hombres, tratando con Clove y dirigiendo su imperio como si nada hubiera cambiado. Pero Roman se dio cuenta. Vio cómo Gabriel miraba su teléfono cada pocos minutos. Vio cómo Gabriel se quedaba junto a la ventana, mirando la ciudad con los ojos vacíos, y cómo se servía whisky y luego se olvidaba de beberlo. Vio cómo Gabriel se servía whisky y luego se olvidaba de beberlo. Deberías llamarla, dijo Roman al cuarto día. Gabriel no respondió de inmediato. Necesita tiempo, dijo tras una larga pausa. Le he mostrado quién soy. Si no vuelve, es que ha tomado una decisión. No puedo obligarla. Roman lo miró con una mirada que solo un hermano se atrevería a dirigir a un jefe de la mafia. ¿Estás diciendo que no puedes obligarla? ¿O tienes miedo de que te rechace? Gabriel no respondió. Ambos sabían la verdad. Tenía miedo. Por primera vez en muchos años, Gabriel Nero tenía miedo de algo que no fuera un enemigo o la muerte. Tenía miedo de que una mujer con cicatrices en la piel lo mirara a los ojos y le dijera que no podía aceptarlo. Tenía miedo de que, esta vez, cuando alguien se alejara, no pudiera reconstruir el muro como lo había hecho antes. A kilómetros de distancia, Iris libraba su propia batalla en silencio. Iba a trabajar, atendía a los pacientes y sonreía a sus compañeros y actuaba como si todo fuera normal. Pero cada noche, cuando regresaba a su apartamento vacío, se encontraba pensando en él. Pensaba en la forma en que la miró cuando se subió la manga durante su primer encuentro. Pensaba en sus palabras, no voy a ir a ninguna parte, y en cómo habían derretido algo dentro de ella que creía que había estado congelado para siempre. Pensaba en su mano bajándole la manga, no por repugnancia, sino por respeto. Entonces pensó en sus ojos fríos y despiadados cuando daba órdenes a sus hombres. Pensó en su confesión. He matado a gente y volveré a matar. Esas dos imágenes daban vueltas en su mente, entrelazándose y chocando, sin dejarla encontrar una respuesta. Na, su amiga del hospital, se dio cuenta de que algo pasaba. Durante un descanso apartó a Iris y la obligó a hablar. Cuando Iris terminó, no lo había contado todo, pero había dicho lo suficiente para que Nena lo entendiera. Su amiga la miró sin juzgarla. La cuestión no es lo que ha hecho, dijo. La cuestión es cómo te sientes cuando estás con él. Iris pensó en ello. Pensó en las últimas semanas, en cómo Gabriel había escuchado su historia sobre el incendio sin compasión y cómo había compartido su propio dolor sin exigir consuelo. Pensó en la forma en que él la miraba, como si fuera la única persona en la habitación, en la ciudad, en el mundo entero. Me siento vista, susurró. Por primera vez desde el incendio alguien me ve. No las cicatrices, no a la víctima, sino a mí. Na le apretó la mano. Entonces ya tienes tu respuesta. Esa noche, en el séptimo día desde que se separaron, Aggie se paró frente al espejo del baño. Miró la cicatriz que le recorría el hombro y el brazo, las líneas permanentes que había odiado durante 6 años. Por primera vez, se preguntó si las cicatrices de Gabriel le eran diferentes a las suyas. Ella tenía cicatrices en la piel. Él llevaba cicatrices en el alma. Ambos estaban heridos. Ambos intentaban sobrevivir. Quizás por eso se entendían de una manera que nadie más podía entenderlos. Cogió el teléfono y miró el nombre de Gabriel en sus contactos. Su dedo se cernió sobre el botón de llamada y al otro lado de la ciudad, el teléfono de Gabriel comenzó a sonar. En ese preciso momento, el teléfono de Gabriel comenzó a sonar. La llamada duró casi una hora. No hablaron mucho de aquella noche en el ático, de la sangre ni de la confesión. Simplemente hablaron de cosas sin importancia, de la semana pasada y del vacío que habían sentido al no verse. Y cuando Iris terminó la llamada, supo que había tomado una decisión.
No podía alejarse. No era porque aceptara todo lo que Gabriel había hecho, sino porque no podía negar lo que sentía cuando estaba con él, incluso 2 semanas después de aquella llamada. Gabriel hizo algo que sorprendió a todo Chicago. Organizó una recaudación de fondos benéfica para niños con quemaduras. Nadie en los bajos fondos entendía por qué el jefe mafioso más frío de la ciudad se preocupaba de repente por la caridad. Pero Iris lo entendía. Ella lo entendió cuando recibió la invitación de Gabriel, escrita a mano en una elegante tarjeta de color crema. Quiero que estés allí y quiero que vengas tal y como eres. No tienes que ocultar nada. Iris leyó esas líneas una y otra vez, docenas de veces. Entendió lo que quería decir. Se refería a las cicatrices. La invitaba a entrar en una sala llena de desconocidos poderosos y ricos y dejar que la vieran tal y como era. La noche antes del evento, Iris se paró frente a su armario. Miró fijamente un vestido que había comprado, pero que nunca se había atrevido a ponerse. Era un vestido rojo intenso, con escote en V y hombros descubiertos, que dejaba al descubierto sus brazos y parte de su hombro izquierdo, donde las cicatrices eran más visibles. Lo había comprado en un breve momento de valentía 2 años antes. Desde entonces, había permanecido colgado en un rincón, sin tocar, recordándole la mujer que quería ser, pero que no se había atrevido a convertirse. Nena vino a ayudarla a prepararse. Cuando Iris se puso el vestido, su amiga se detuvo, con los ojos ligeramente húmedos. «Estás preciosa», dijo, «y no me refiero al vestido». Iris se miró en el espejo. Vio las cicatrices, claras e imposibles de ocultar bajo las luces. Pero también vio algo más. Vio a una mujer que había atravesado el infierno y seguía en pie. Vio una fuerza que no había sabido que tenía desde hacía 6 años. Gabriel envió un coche a recogerla cuando llegó al hotel de 5 estrellas donde se celebraba el evento. Sintió que todas las miradas se volvían hacia ella. Había miradas curiosas, miradas de sorpresa e incluso un atisbo de disgusto en algunas. Sabía lo que estaban mirando. Sabía lo que estaban pensando. Pero no se dio la vuelta. Siguió caminando con la espalda recta y la cabeza alta, como si sus cicatrices fueran medallas en lugar de vestigios de una tragedia. Entonces vio a Gabriel. Estaba al otro lado de la sala, con su habitual traje negro, con la mirada fija en ella. Caminó hacia ella lentamente, como si quisiera alargar el momento. Cuando se detuvo frente a ella, no mencionó las cicatrices. No la llamó valiente ni fuerte. Simplemente le tendió la mano, con la palma hacia arriba. «¿Te gustaría bailar?», le preguntó. Iris puso su mano en la de él. Gabriel la llevó a la pista de baile. Cuando empezaron a moverse, se dio cuenta de que todas las miradas seguían fijas en ellos. Sin embargo, esta vez no le importó, porque estaba en los brazos del único hombre que había visto sus cicatrices y no había huido. «¿Saben quién eres?», le susurró Iris mientras giraban en la pista. «Saben lo que haces y aún así han venido aquí. Aún así han hecho donaciones para tu evento». Gabriel la miró, con una leve sonrisa en los labios. «Al dinero no le importa la moralidad», dijo. «Y esta noche, su dinero ayudará a niños como tú. Eso es lo único que importa». Iris sintió que se le humedecían los ojos. «¿Has hecho todo esto por mí?», preguntó en voz baja. Gabriel no respondió de inmediato. En cambio, la acercó un poco más a él, con los labios cerca de su oído. «Hice todo esto porque por primera vez en mi vida quería hacer algo bueno», dijo. «Y tú eres la única razón». Siguieron bailando. A su alrededor, los invitados se fueron acostumbrando poco a poco a ver a una mujer llena de cicatrices junto a un jefe mafioso. Algunos invitados se acercaron a hablar con Iris. Le preguntaron por su trabajo en el hospital y su experiencia en el cuidado de pacientes con quemaduras. Se dio cuenta de que cuando dejó de intentar ocultar sus cicatrices, la gente dejó de fijarse en ellas. Al final de la noche, el evento había recaudado una enorme suma, suficiente para mantener a docenas de niños con quemaduras durante los próximos años. Para Iris, sin embargo, el mayor éxito no fue el dinero. Fue el hecho de haber estado en una sala llena de desconocidos con un vestido que revelaba todas sus cicatrices. Y no se había derrumbado. No había huido. Se quedó allí, junto a Gabriel.
Por primera vez en 6 años no se sentía una víctima. Era una superviviente. Se marcharon del evento cuando se acercaba la medianoche. Gabriel llevó a Iris de vuelta al ático. No al apartamento donde una vez habían compartido una cena, sino al ático real, el lugar donde ella había sido testigo de un baño de sangre y violencia la semana anterior. Esa noche, sin embargo, la habitación parecía diferente. Las luces eran tenues y cálidas. Un suave jazz flotaba en el aire desde algún lugar invisible. Más allá de los enormes ventanales, la ciudad de Chicago brillaba como un mar de estrellas bajo sus pies. Iris se quedó junto a la ventana mirando hacia afuera. El vestido rojo se ceñía a su cuerpo como una declaración. No dijo nada, pero sus hombros comenzaron a temblar. Gabriel se dio cuenta antes de que ella pudiera emitir ningún sonido. Se colocó detrás de ella. No la tocó. Simplemente se quedó allí. Estaba lo suficientemente cerca como para que ella supiera que estaba con ella. Entonces Iris lloró. No eran sollozos ni jadeos, sino lágrimas silenciosas que resbalaban por sus mejillas. Era como si una presa que había aguantado demasiado tiempo finalmente hubiera cedido. Lloró por los 6 años que había pasado escondida en las sombras, por los momentos en que se miraba al espejo y odiaba lo que veía. Lloró por las citas fallidas en las que los ojos de alguien se posaban en sus cicatrices. Lloró por buscar una excusa para marcharse. Lloró por estar esta noche en una sala llena de desconocidos y sentirse tan pequeña como se había sentido durante años. Buscó una excusa para marcharse, por el hecho de que, esa noche, estaba en una habitación llena de desconocidos y ninguno de ellos la hacía sentir tan pequeña como ella misma se había sentido durante años. Gabriel no dijo nada. En lugar de eso, le puso una mano en el hombro, la giró suavemente hacia él y la abrazó. Iris enterró la cara en su pecho, empapando de lágrimas su caro traje. Lloró hasta que no le quedaron fuerzas. Él la abrazó como si fuera lo más preciado del mundo, con un brazo rodeándole la espalda y el otro acariciándole el pelo. No la apremió ni le ofreció consuelo vacío. Simplemente se quedó allí, firme como un puerto en una tormenta. Cuando Iris finalmente levantó la cabeza, tenía los ojos rojos e hinchados. Tenía el rímel corrido. Sin embargo, Gabriel la miró como si fuera la mujer más hermosa que hubiera visto jamás. «Tengo miedo», susurró Iris, con la voz ronca por el llanto. «Tengo miedo de estar enamorándome de ti, y tengo miedo de que eso me destruya». Gabriel la miró, y en sus ojos vio algo que nunca había visto antes en el frío jefe de la mafia. Vio miedo, miedo real. «¿Crees que eres la única que tiene miedo?», preguntó él con voz baja y ligeramente temblorosa. «He construido muros a mi alrededor durante 13 años. Me dije a mí mismo que no necesitaba a nadie, que no quería a nadie, que no podía dejar que nadie se acercara. Entonces apareciste tú, con tus cicatrices y tu brutal honestidad, y derribaste esos muros como si nunca hubieran existido. Debilidad en 13 años, Iris. Eso me aterroriza más que cualquier enemigo al que me haya enfrentado». Se miraron el uno al otro. Dos personas marcadas por cicatrices, una en la piel y otra en el alma, ambas habiendo olvidado cómo confiar, abrirse y dejar que alguien más entrara en sus vidas. Pero esa noche, en el ático sobre la ciudad, se quedaron frente a frente, enfrentándose a sus miedos y verdades. Ninguno de los dos huyó. Gabriel levantó la mano, acariciando suavemente la mejilla de Iris con los dedos y limpiándole las últimas señales de lágrimas. Se inclinó lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería, pero ella no lo hizo. Se puso de puntillas y sus labios se encontraron por primera vez. El beso no fue apresurado ni apasionado. Fue lento, vacilante y tierno, como si estuvieran volviendo a aprender a besarse desde el principio. Los labios de Gabriel eran cálidos y suaves, nada que ver con la fría imagen que mostraba al mundo. Cuando finalmente se separaron, sus frentes descansaron juntas y sus alientos se mezclaron. Iris se dio cuenta de que estaba sonriendo. Por primera vez en mucho tiempo, ya no se sentía sola. «No sé a dónde va a parar esto», susurró Gabriel, con los labios aún cerca de los de ella. «No sé si podré convertirme en un hombre mejor, pero sé que no quiero perderte. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para asegurarme de que eso no suceda».
Iris colocó su mano sobre su pecho y sintió su corazón acelerado bajo su palma. «Es una promesa», dijo, «y te haré cumplirla». 2 semanas después de esa noche se convirtieron en el momento más tranquilo que Gabriel e Iris habían vivido jamás. Se veían casi todos los días. A veces se reunían en su apartamento secreto, otras en la pequeña cafetería de las afueras y otras hablaban por teléfono después de medianoche, cuando Iris acababa de terminar su turno y Gabriel salía de una tensa reunión. Aprendieron a acostumbrarse a la presencia del otro, a compartir los pequeños detalles de sus días y a formar parte de la vida del otro. Pero la paz nunca dura en el mundo de Gabriel Nero. Una tarde, mientras Gabriel se reunía con Roman para hablar de la situación de Clove, se abrieron las puertas del ático y entró una mujer. Parecía tener unos 60 años, con el pelo rubio pajizo y un maquillaje pesado que no conseguía ocultar las arrugas que tenía debajo. Llevaba un vestido caro que había pasado de moda hacía décadas. En el momento en que Gabriel vio su rostro, todo en su interior se paralizó. «Hola, hijo mío», dijo Margaret Nero. Su voz era dulce, pero parecía ensayada y falsa. «Te he echado de menos». Gabriel se levantó de un salto y Roman se interpuso inmediatamente entre ellos. «¿Qué haces aquí?», preguntó con una voz tan fría que podría haber congelado la habitación. «¿Cómo has entrado?». Margaret hizo un gesto con la mano, como si la pregunta fuera ridícula. «Todavía me quedan algunos amigos en la organización», dijo. «Estoy aquí porque necesito hablar contigo». «¿De qué podríamos hablar?», preguntó Gabriel. «Te fuiste hace 26 años. No llamaste, no escribiste, no preguntaste por nosotros ni una sola vez, ni siquiera una, y ahora apareces como si nada hubiera pasado». Margaret suspiró. Era un suspiro cuidadosamente ensayado, lleno de arrepentimiento. «Sé que me equivoqué», dijo. «Sé que os abandoné a ti y a Roman, pero no entiendes lo difícil que era la vida con vuestro padre. Tenía que marcharme. No tenía otra opción». Gabriel se rió, un sonido amargo y sin humor. «No tenías otra opción», repitió. «Tenías la opción de llevarnos contigo. Tenías la opción de volver. Tenías la opción de ponerte en contacto con nosotros cuando murió nuestro padre. Cuando murió nuestro padre, pero no hiciste nada de eso. Así que no te quedes ahí parada diciéndome que no tenías otra opción». Margaret se quedó en silencio por un momento. Entonces, la máscara de tristeza se deslizó, sustituida por algo más frío y calculador. «Está bien», dijo. «Seré sincera, necesito dinero. Le debo dinero a gente peligrosa y necesito tu ayuda. Eres mi hijo. Me lo debes». Gabriel la miró, pero en sus ojos solo había desprecio. «Vete», dijo. «No vuelvas nunca más». Margaret no discutió. Solo lo miró con una expresión que él no pudo descifrar. Luego se dio la vuelta y se marchó. Pero la historia no terminó ahí. 2 días después, Iris estaba terminando su turno en el hospital cuando una mujer extraña se le acercó en el estacionamiento. «Tú eres Iris, ¿verdad?», le preguntó Margaret, con una voz dulce como la miel mezclada con veneno. «La novia de mi hijo». Iris se detuvo, reconociendo a Margaret al instante, a pesar de que nunca se habían visto. Gabriel le había hablado de ella, de la madre que lo abandonó y de la herida que dejó atrás. «¿Qué quieres?», preguntó Iris con calma. Margaret sonrió, una sonrisa fría. «Solo quería advertirte», dijo. «¿Crees que mi hijo te ama? ¿Crees que un jefe de la mafia se quedaría con una mujer cubierta de cicatrices como tú? Solo eres una distracción para él. Cuando se aburra, te descartará como si fueras algo viejo». Iris sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el corazón. Sin embargo, no lo demostró. «No conoces a tu hijo», dijo. «Te fuiste cuando él era solo un niño». «Exacto», respondió Margaret. «Lo conozco mejor que nadie. Es hijo de su padre, frío, despiadado e incapaz de amar. Puede que ahora se haga el bueno contigo, pero tarde o temprano su verdadera naturaleza saldrá a la luz. Cuando eso ocurra, tú serás la que salga perjudicada». Se acercó más, con la mirada fija en la cicatriz visible en el escote del vestido de Iris. «Déjame ser sincera», susurró,
con voz tan baja que solo Iris podía oírla. ¿De verdad crees que un hombre como mi hijo quiere despertarse cada mañana y ver esas cosas? ¿Crees que eres lo suficientemente guapa como para retenerlo? Solo eres algo inusual, un reto que conquistar. Una vez que lo haya conseguido, buscará a otra persona. Alguien perfecto, alguien sin las marcas de un monstruo en la piel. Iris se quedó allí, sintiendo como todos los miedos que había intentado enterrar durante 6 años comenzaban a resurgir de nuevo. Sabía que no podía fiarse de las palabras de Margaret. Sabía que Margaret era una mujer cruel que intentaba manipularla. Pero en lo más profundo de su ser, donde las cicatrices emocionales aún no habían sanado, esas palabras resonaban, recordándole cada rechazo, cada abandono y cada vez que se miraba al espejo y se preguntaba si alguien podría amar alguna vez a alguien como ella. Margaret se había ido, pero sus palabras permanecían. Permanecían, ardiendo como fuego bajo las cenizas, esperando el momento adecuado para encenderse. Las palabras de Margaret persiguieron a Iris durante los 3 días siguientes. Intentó no pensar en ellas, tratando en cambio de centrarse en su trabajo, en Gabriel y en la nueva vida que estaba construyendo. Pero cada vez que se miraba al espejo y veía las cicatrices en su piel, las palabras volvían como un susurro venenoso. No le contó a Gabriel su encuentro con su madre. No sabía por qué. Quizás temía que él se enfadara. Quizás temía que él confirmara todo lo que Margaret había dicho. O quizás en el fondo temía que si hablaba de ello, tendría que enfrentarse a la verdad de que esas palabras habían tocado su miedo más profundo. Entonces llegó la llamada. Era jueves por la noche. Iris acababa de terminar su turno de noche y se dirigía a su apartamento. Su teléfono vibró. Un número desconocido. Casi no lo contestó, pero algo la hizo descolgar. ¿Eres Iris?, preguntó una voz extraña al otro lado, con un acento extranjero que no supo identificar. Tu hermano está conmigo. Si quieres verlo con vida, ven sola al almacén número 17 del Puerto Sur. No se lo digas a Gabriel Nero. Si haces cualquier otra cosa, te enviaré los dedos de Ethan, uno por uno. El corazón de Iris se detuvo. Ethan era su hermano y la única familia que le quedaba después del incendio. Era el hermano al que había protegido trabajando turnos dobles. Alguien lo había secuestrado. Debería llamar a Gabriel. Él tenía hombres, armas y el poder para manejar esto. Pero entonces recordó las palabras de Margaret. Pensó en Gabriel como un jefe de la mafia. Pensó en cómo había ordenado matar a los hombres en el ático aquella noche. Si se lo contaba, aparecería con armas y soldados. Habría un tiroteo. En un tiroteo, Ethan podría morir. No podía arriesgarse a eso. No con la única familia que le quedaba. Así que Iris hizo lo que cualquiera que la conociera habría considerado una locura. Fue sola. El almacén número 17 era un viejo edificio en un barrio portuario abandonado, un lugar al que nadie se atrevía a entrar, ni siquiera a plena luz del día. Cuando Iris llegó tarde, ella solo podía ver una tenue luz que se filtraba por las rendijas de la puerta. Respiró hondo y recordó el incendio de hacía 6 años. Recordó cómo había corrido hacia las llamas para salvar a sus padres. Entonces no los había salvado, pero esta vez sería diferente. Esta vez salvaría a Ethan. Empujó la puerta y entró. El vasto y vacío almacén solo tenía unas pocas bombillas colgantes que proyectaban una luz tenue. En el centro, Ethan estaba atado a una silla. Tenía la boca tapada con cinta adhesiva y los ojos muy abiertos por el terror. La vio. 5 hombres estaban a su alrededor, con armas en las manos y los ojos fijos en ella como si fuera una presa. Un hombre, más alto que los demás, con el pelo plateado cortado corto y la cara tan marcada por cicatrices como la de ella, dio un paso adelante. Sonrió con una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Victor Clove se presentó. Estoy seguro de que has oído mi nombre. Irie lo había oído. Gabriel le había hablado de Clove, de la guerra fría entre sus familias y de la amenaza que representaba, pero nunca pensó que se enfrentaría a él de esta manera. Estoy aquí, dijo Iris, obligando a su voz a mantenerse firme mientras su corazón latía con fuerza. Deja ir a mi hermano. Clove se rió, y el sonido resonó en el almacén vacío. Eres valiente, dijo. Entiendo por qué le gustas a Nero.
pero te equivocas. No me llevé a tu hermano por dinero ni para matarte. Lo llevé para enviar un mensaje. Hizo un gesto a uno de sus hombres, que se adelantó con una cámara en la mano. Clove se acercó, agarró a Iris por la barbilla y le giró la cara hacia la lente. Sonríe, dijo. Deja que tu amante vea dónde estás. El flash se disparó. 1, 2, 3 veces. Clove tomó fotos del rostro aterrorizado de Iris, Ethan atado detrás de ella y el almacén en ruinas al fondo. Luego, la soltó y dio un paso atrás. Dile a Gabriel Nero que la guerra ha comenzado, dijo Clove, y tú, su mujer, serás el campo de batalla. Hizo una señal a sus hombres que se marcharon, dejando a Iris y Ethan solos en el almacén. Ella se apresuró a desatar a su hermano, con las manos temblando tanto que tuvo que intentarlo varias veces antes de que los nudos se soltaran. Lo siento, dijo Ethan en cuanto le quitaron la cinta adhesiva. Lo siento, me agarraron y no pude hacer nada. Iris lo abrazó, con lágrimas corriendo por su rostro. Estaba aterrorizada. Todo su cuerpo temblaba de miedo. Pero tenía aún más miedo de lo que vendría después, porque sabía que, una vez que Gabriel recibiera esas fotos, no se quedaría quieto. No sabía si podría sobrevivir a las consecuencias. En ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de Gabriel. Solo era una línea, pero ella podía sentir la ira ardiente en cada palabra. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahora? Gabriel la encontró en el almacén 20 minutos después de que ella recibiera el mensaje. Llegó con Roman y 4 de sus hombres, con las armas preparadas. Sus ojos recorrieron el espacio en busca de enemigos, pero Clove hacía tiempo que se había ido. Solo quedaba Iris, aferrada a Ethan y temblando sobre el frío suelo de hormigón. Gabriel corrió a su lado y comprobó si tenía alguna herida. Cuando vio que estaba ilesa, su expresión pasó del miedo a la furia. ¿Por qué no me llamaste?, le espetó, pronunciando cada palabra con dificultad. ¿Por qué fuiste sola? ¿Tienes idea de lo que podría haber pasado? Iris no respondió. Se quedó allí sentada, con la mirada perdida. Sus brazos seguían rodeando con fuerza a Ethan, como si soltarlo fuera a hacer que desapareciera. Se sentía a la deriva, alejándose de la realidad, como si todo estuviera sucediendo detrás de un cristal empañado. Más tarde, Iris no recordaba gran parte de lo que sucedió después. Recordaba a Gabriel levantándola y metiéndola en el coche. Recordaba que le dijo algo a Roman sobre Ethan. Recordaba las luces de la calle difuminándose por la ventana. Después, nada. Se despertó en el hospital con unas luces blancas muy intensas sobre su cabeza y el familiar olor a antiséptico en el aire. Una enfermera, una de sus compañeras, estaba de pie junto a su cama, con una expresión de preocupación en el rostro. Le dijeron que había sufrido un shock psicológico, una respuesta de pánico. Su presión arterial había bajado. Se había desmayado en el coche y Gabriel la había llevado directamente a la sala de urgencias. Esa primera noche en el hospital, las pesadillas volvieron, no sobre Clove ni el almacén, sino sobre el incendio de hacía 6 años. Iris se veía a sí misma de pie en el viejo apartamento, mientras el humo lo invadía todo y las llamas lamían las paredes. Oía a su madre gritar y a su padre llamarla. Oyó el sonido de la madera al romperse. Intentó correr hacia ellos, pero sus pies estaban clavados al suelo. Entonces, el techo se derrumbó y ella gritó. Se despertó con el sonido todavía alojado en su garganta, empapada en sudor y con el corazón latiendo con fuerza como si fuera a estallar. Las enfermeras entraron corriendo, la sedaron y volvió a sumirse en la oscuridad. Esta vez no hubo sueños, solo un vacío frío y vacío. Gabriel venía a verla todos los días. Se sentaba junto a su cama durante horas, le cogía la mano y le hablaba, aunque ella rara vez respondía. Le traía flores, libros y comida de su restaurante favorito. Hacía todo lo que un hombre puede hacer cuando la mujer que ama se está desmoronando ante sus ojos, pero Iris no sentía nada. Lo miraba como si fuera un extraño. El cristal que la separaba del mundo se había vuelto aún más grueso. Las palabras de Margaret resonaban en su mente, mezclándose con imágenes de amor perdido, el rugido de las llamas y los gritos de su madre.
todo ello mezclándose en un caos. Al tercer día, Gabriel vino y se sentó a su lado como siempre. Iris finalmente habló. No puedo hacer esto, dijo con voz distante. Gabriel la miró con ojos llenos de preocupación. ¿Hacer qué?, preguntó con delicadeza. Todo esto, respondió Iris. Tu mundo, la violencia, los enemigos, la gente que quiere utilizarme para hacerte daño. Bajó la vista hacia sus manos llenas de cicatrices que había odiado durante 6 años. Perdí a mis padres en un incendio. Casi pierdo a Ethan por culpa de hombres como Kozlov. No puedo vivir con el miedo constante a que alguien resulte herido por mi culpa. No soy lo bastante fuerte para esto. Gabriel extendió la mano queriendo tocarla, pero Iris se echó atrás. Por favor, vete, dijo ella con voz temblorosa pero firme. Él la miró durante un largo rato. Por primera vez desde que se conocieron, Iris vio a Gabriel Nero perdido. No tenía poder para arreglar esto, ni autoridad para hacerla quedarse. Lo único que pudo hacer fue levantarse, mirarla por última vez y salir de la habitación. Cuando se cerró la puerta, Iris lloró. Lloró por todo lo que había perdido y por todo lo que estaba alejando. Lloró por el miedo que se había arraigado tan profundamente en su interior que no podía imaginar nada más allá de él. En lo más profundo de su corazón, sabía que acababa de alejar al único hombre que la había visto realmente, el único que la había hecho sentir menos sola. Pero tenía demasiado miedo para aferrarse a él. Ese miedo, como el fuego de 6 años atrás, la quemaba viva por dentro. Gabriel salió de la habitación del hospital, pero no se marchó. No podía irse. Se quedó en el pasillo, con la espalda apoyada en la fría pared blanca, con la mirada fija en la puerta cerrada que tenía delante. Las enfermeras pasaban por delante de él y lo miraban con curiosidad. Los médicos lo miraban con vacilación, pero nadie se atrevía a decir nada. Quizá sabían quién era. Quizá había algo en su mirada que les hacía pensar que era mejor no interferir. Roman llamó para preguntarle dónde estaba, si necesitaba hombres y qué estaba pasando con Clove. Gabriel respondió con una sola frase antes de terminar la llamada. Encárgate de todo, no me voy de aquí. Y no lo hizo. Pasaron las horas mientras permanecía allí de pie. Luego, cuando le empezaron a doler las piernas, se deslizó hasta sentarse en el suelo, con la espalda aún apoyada contra la pared frente a la habitación de Iris. Cayó la noche y el pasillo se fue vaciando poco a poco. Las luces fluorescentes parpadeaban como estrellas agotadas. Gabriel no durmió. No podía dormir sabiendo que Iris estaba sola al otro lado de esa puerta con sus pesadillas y su miedo. Pensó en lo que ella había dicho. No puedo hacerlo. Lo entendía. Lo entendía mejor que nadie. Su mundo era violencia, sangre y enemigos dispuestos a hacer cualquier cosa para acabar con él. Él la había arrastrado a ese mundo y ahora ella estaba pagando el precio. Clove la había convertido en su objetivo por su culpa. Margaret la había perseguido por su culpa. Todo el dolor de Iris se remontaba a él. Quizás debería marcharse. Quizás la mejor manera de protegerla era desaparecer de su vida. Podría dejar que ella volviera a algo normal y seguro, lejos de la oscuridad que él llevaba consigo. Pero no podía. Fuera egoísta o no, no podía marcharse. No porque pensara que ella lo necesitaba, sino porque sabía que él la necesitaba a ella. Ella era la única luz en su vida y la única razón por la que quería ser mejor persona, y no permitiría que el miedo de ella, o el suyo propio, destruyera eso. Alrededor de las 2 de la madrugada, oyó un grito. No eran fuertes, pero lo suficiente como para atravesar la puerta cerrada. Se levantó de un salto y empujó la puerta sin pensarlo. Iris estaba tumbada en la cama, con el cuerpo encogido. Sacudía la cabeza de un lado a otro, y sus labios susurraban palabras que él no podía oír, pero que entendía de todos modos. Papá, mamá, por favor, no me ayudéis. Supo inmediatamente que estaba reviviendo el incendio. Estaba atrapada de nuevo en las llamas de hacía 6 años. Intentaba salvar a las personas que no pudo salvar. Se acercó a la cama, se sentó con cuidado en el borde y le cogió la mano. Tenía la mano helada y los dedos apretados inconscientemente, como si se estuviera aferrando a algo para evitar ser arrastrada al infierno.
Gabriel no la despertó. Había leído que despertar a alguien de una pesadilla podía empeorarla. En lugar de eso, le cogió la mano y le acarició lentamente con el pulgar la piel marcada de cicatrices del dorso. Empezó a hablar. «Estoy aquí», le susurró con voz baja y firme, como una nana. «No estás sola, estás a salvo, no dejaré que te pase nada». Siguió hablando con palabras suaves y sin prisas. Dejó que su voz se deslizara en su sueño para que ella supiera que alguien estaba allí. Le contó la primera vez que la vio entrar en el restaurante, cómo se subió la manga y le retó a mirar sus cicatrices, y cómo supo en ese instante que era la mujer más valiente que había conocido jamás. Habló de las semanas siguientes, la cafetería, los paseos por el lago y la noche en que le preparó pasta. Se dio cuenta por primera vez de que su apartamento escondido ya no se sentía vacío. Habló de la noche en que bailaron, de su primer beso y de cómo ella lo había cambiado de maneras que nunca creyó posibles. Poco a poco, Iris se calmó. Su respiración se estabilizó. Su cuerpo se relajó. La tensión en su frente se suavizó. No se despertó, pero la pesadilla aflojó su agarre, dando paso a un sueño más tranquilo. Gabriel no soltó su mano. Se quedó allí sentado, observándola dormir. Por primera vez en su vida, rezó. No sabía a quién le rezaba, ni sabía si alguien escucharía la súplica de un asesino. Pero rezó de todos modos, pidiendo paz para ella, fuerza para protegerla y una oportunidad más. «He hecho cosas terribles», susurró en la oscuridad de la habitación del hospital. «He matado. He causado dolor. He vivido como un monstruo con piel de hombre. Pero si hay algo que nunca haré, es dejarla sola. Me quedaré. Siempre me quedaré. No importa cuántas veces me rechace, estaré justo al otro lado de la puerta, esperando hasta que esté lista para dejarme entrar». Fuera de la ventana, el amanecer comenzaba a pintar el cielo con suaves tonos rosados y dorados. Gabriel permaneció donde estaba, con las manos aún sosteniendo los iris, sin apartar los ojos de su rostro. Cuando la primera luz de la mañana se derramó en la habitación, supo que, pasara lo que pasara, nunca se alejaría de esta mujer. No porque ella lo necesitara, sino porque sin ella, él ya no sería él mismo. Iris abrió los ojos cuando la habitación ya estaba llena de la luz del sol matutino. Le llevó unos segundos recordar dónde estaba y por qué estaba tumbada en una cama de hospital, rodeada del familiar olor a antiséptico. Entonces, los recuerdos de la noche anterior volvieron a su mente. El almacén, Ethan, el ataque de pánico y las palabras que le había dicho a Gabriel. «Vete», le había dicho. Lo había empujado y le había dicho que se fuera. Pero cuando giró la cabeza, lo vio. Estaba sentado en la silla junto a la cama, con la espalda ligeramente encorvada por estar sentado demasiado tiempo. Tenía los ojos cerrados y la cabeza inclinada hacia un lado, en una incómoda posición para dormir. Su mano aún sostenía la de ella, con los dedos entrelazados, como si, incluso dormido, no quisiera soltarla. Había estado allí toda la noche. Ella lo había rechazado. Le había dicho las cosas más crueles que se le ocurrieron, pero él seguía allí. Algo dentro de Iris se rompió como una presa que había aguantado demasiado tiempo y finalmente cedió. Las lágrimas comenzaron a caer. Al principio eran silenciosas, pero pronto se convirtieron en sollozos incontrolables. El sonido despertó a Gabriel. Abrió los ojos de inmediato. El instinto de un hombre que siempre estaba en guardia lo despertó por completo en un instante. Cuando vio a Iris llorando, no dijo nada. Solo apretó su mano con más fuerza y esperó. «Sigues aquí», susurró Iris entre sollozos. «¿Por qué? Te dije cosas horribles. Te rechacé. ¿Por qué no te fuiste?» Gabriel se inclinó hacia ella y le apartó suavemente el pelo de la cara empapada de lágrimas con la mano libre. «Porque te lo prometí», dijo simplemente. «No voy a ir a ninguna parte. No importa cuántas veces me rechaces». Iris lloró aún más fuerte. Lloró de alivio, de miedo, de gratitud y de otras 100 emociones que no podía nombrar. Cuando hubo llorado lo suficiente como para poder hablar, comenzó a contárselo todo. Le contó lo que Margaret le había dicho, cómo la mujer se le había acercado en el hospital y le había mirado las cicatrices,
¿Cómo le había dicho que Gabriel la dejaría cuando se aburriera? ¿Cómo le había dicho que Iris solo era una curiosidad? ¿Cómo le había dicho que nadie podía amar de verdad a una mujer marcada como un monstruo? Le contó el miedo que la había atormentado durante 6 años. El miedo al abandono, el miedo a no ser suficiente. Temía que cada vez que alguien se acercara a ella, viera sus cicatrices y huyera como todos los demás. Le contó lo del incendio, no los acontecimientos que ya había descrito, sino cómo se había sentido. Le describió la impotencia de no haber podido salvar a sus padres, la culpa de haber sobrevivido cuando ellos no lo habían hecho, su ira irracional hacia sí misma por no haber hecho más, y su miedo a que el fuego nunca se hubiera extinguido realmente, a que siguiera ardiendo en su interior y esperando para destruir a cualquiera que se atreviera a acercarse. Le habló de Clove, de la impotencia que sintió en aquel almacén y de cómo él la miraba como si no fuera más que un peón en un tablero. Le habló de su miedo a que el mundo de Gabriel fuera demasiado peligroso, a no ser lo suficientemente fuerte para vivir en él y a perder tarde o temprano a otra persona querida por culpa de la sangre y la violencia. Finalmente, le confesó su mayor temor, que estaba enamorada de él, verdaderamente enamorada. Esto la aterrorizaba más que cualquier otra cosa porque cada vez que amaba a alguien, lo perdía. A sus padres, su paz y a sí misma. Gabriel le escuchó todo. No la interrumpió ni trató de arreglarlo, ni le ofreció palabras vacías de consuelo. Simplemente se sentó allí, sosteniéndole la mano y dejándola desahogar todo lo que había mantenido enterrado durante años. Cuando ella terminó, cuando ya no le quedaban más lágrimas ni palabras, él finalmente habló. Mi madre es una mujer cruel, dijo con voz baja y firme. Nos abandonó a Roman y a mí cuando éramos niños. Ahora está tratando de usarte para hacerme daño. Lo que dijo no es cierto. Hizo una pausa, le levantó la mano a la mejilla y le secó las últimas lágrimas. Y tus miedos, continuó. No puedo prometerte que desaparecerán. Mi mundo es peligroso. He hecho cosas terribles. Pero te prometo esto, no te abandonaré. No importa cuántas pesadillas tengas o cuántas veces me rechaces, yo seguiré aquí. Ya no tienes que enfrentarte a esto sola. Iris lo miró a los ojos, buscando mentiras o vacilaciones, cualquier señal de que él la abandonaría como todos los demás, pero no encontró nada más que sinceridad. Era una promesa tranquila en la que por fin estaba dispuesta a creer. Iris fue dada de alta del hospital. 3 días después, Gabriel vino a recogerla. No en una limusina con séquito, como ella había imaginado, sino solo en el coche corriente que conducía cuando quería pasar desapercibido. La llevó de vuelta a su apartamento y la ayudó a instalarse. Solo entonces le contó lo que había sucedido mientras ella estaba en el hospital. Se había acabado con Clove, dijo Gabriel con calma, como si estuviera hablando del tiempo. Sin embargo, no fue como Iris temía. No hubo tiroteos ni derramamiento de sangre. Él había elegido un camino diferente, uno que nunca había considerado antes de conocerla. Utilizó sus contactos comerciales para aislar a Clove. Los socios se retiraron de repente. Las líneas de suministro se agotaron silenciosamente. Los bancos clandestinos se negaron a prestar dinero. Gabriel no disparó ni una sola bala. Solo susurró las palabras adecuadas a los oídos adecuados, y el imperio de Clove comenzó a derrumbarse desde dentro. En 2 semanas, los propios hombres de Clove se volvieron contra él. Vieron un barco que se hundía y no quisieron hundirse con él. Clove fue expulsado de Chicago, no porque Gabriel lo matara, sino porque ya no le quedaba nada a lo que aferrarse para mantener su poder. Una venganza incruenta. Por primera vez en su vida, Gabriel resolvió un problema sin violencia. Lo había hecho por Iris. Sabía que si hubiera elegido el método antiguo, ella nunca volvería a mirarlo de la misma manera. En cuanto a Margaret, Roman se ocupó de ella. Le dio suficiente dinero para desaparecer, junto con una advertencia muy clara. Si volvía a acercarse a Gabriel o a Iris, nunca volvería a ver ese dinero. Recibido. Al día siguiente se marchó de Chicago, y nadie ha sabido nada de ella desde entonces.
Pero lo que más sorprendió a Iris fue Ethan. Su hermano no solo se había salvado, se le había dado una segunda oportunidad. Gabriel le ofreció un trabajo en una de sus empresas legítimas, una constructora en las afueras de Chicago, donde podría ganar un salario honesto y mantenerse alejado del juego y los prestamistas. Ethan aceptó inmediatamente. El secuestro lo había sacudido de una manera que ninguna de las advertencias de Iris había podido hacer. Comenzó a llegar al trabajo a tiempo, a ahorrar dinero y a llamar a Iris todas las semanas para contarle cómo le iba. Por primera vez en 6 años, Iris vio a su hermano con una dirección, un propósito y esperanza. Estaba agradecida a Gabriel por eso más que por cualquier otra cosa que hubiera hecho. Una tarde, aproximadamente un mes después de que todo se hubiera calmado, Iris llevó a Gabriel a un lugar que nunca le había mostrado a nadie. Era una pequeña habitación en su apartamento, escondida detrás de una puerta cerrada con llave. Se paró frente a ella, con la llave en la mano. Dudó un momento antes de girarla. «Esta es la parte más auténtica de mí», dijo en voz baja. «La parte que no dejo que nadie vea». La puerta se abrió y Gabriel entró en un mundo completamente diferente. La pequeña habitación se había transformado en un estudio de arte. Había lienzos por todas partes, colgados en las paredes, apoyados en el suelo y apilados en las esquinas. Cada cuadro contaba una historia. Gabriel se movió lentamente por la habitación, contemplando cada obra. Había pinturas de fuego. Las llamas rugían por la habitación, mezclando rojos y naranjas como sangre y miel. También había pinturas de cenizas en tonos grises y negros que lo cubrían todo como un sudario funerario. También había pinturas de manos marcadas que se extendían desde la oscuridad, buscando algo a lo que aferrarse. Pero también había pinturas de flores, flores que crecían entre los escombros y colores vivos que rompían la ceniza. Había pinturas de luz. El amanecer se colaba por las grietas y empujaba la oscuridad hacia atrás. Había pinturas de brazos, marcados con cicatrices que ya no eran signos de dolor, sino mapas de supervivencia y fuerza, testigos de todo lo que había soportado. «Empecé a pintar después del incendio», explicó Iris mientras se colocaba a su lado, mientras él estudiaba un gran lienzo que representaba a una mujer saliendo de las llamas. Su cuerpo estaba quemado, pero mantenía la cabeza alta. Al principio era solo una forma de lidiar con las pesadillas. No podía hablar de ello, así que pintaba. Luego se convirtió en otra cosa. Una forma de comprenderme a mí misma y una forma de sanar. Gabriel se detuvo frente a un cuadro más pequeño, escondido en un rincón. El cuadro mostraba dos manos fuertemente entrelazadas, una con cicatrices, otra sin marcas. Pero ambas eran cálidas, ambas estaban vivas, ambas eran reales. «¿Esta?», preguntó en voz baja. «¿Cuándo la pintaste?» Iris se acercó, rozándole el hombro con el suyo. «Después de la noche en que me preparaste pasta», respondió ella. «La noche en que me hablaste de tu madre y me di cuenta de que tú también tenías cicatrices, solo que son del tipo que nadie ve». Gabriel se volvió para mirarla, con los ojos ligeramente brillantes bajo la suave luz amarilla de la pequeña habitación. «No estás rota, Iris», dijo. «Nunca lo has estado. Te estás curando a tu manera, y estas pinturas son la prueba de que eres más fuerte que nadie que yo haya conocido jamás». Iris apoyó la cabeza en su hombro y miró alrededor de la habitación, que contenía 6 años de su dolor y su curación. Por primera vez, no se sintió avergonzada de ello. Se sintió orgullosa. Ese verano fue el primero en el que Iris se sintió verdaderamente viva. No solo sobreviviendo un día tras otro. Gabriel la llevó a una playa apartada a las afueras de la ciudad donde estaban solos. Solo arena blanca, olas azules y un cielo despejado se extendían hasta el horizonte. Cuando llegaron, Ira se paró frente al espejo del vestuario y miró el traje de baño verde azulado que había comprado, pero que nunca se había atrevido a usar. Revelaba sus hombros, brazos y parte de su espalda, la piel que había escondido bajo capas de tela durante 6 largos años. Respiró hondo, recordando el vestido rojo del evento benéfico y cómo Gabriel le había cogido la mano toda la noche. Si lo había hecho una vez, podía volver a hacerlo.
Pisó la playa, con la luz del sol cayendo directamente sobre sus cicatrices y haciéndolas más visibles que nunca. Pero esta vez no bajó la cabeza. La mantuvo alta mientras caminaba por la arena cálida, sintiendo la brisa marina tocar la piel que había odiado durante tantos años. Gabriel la esperaba en la orilla. Cuando la vio, no mencionó sus cicatrices. Solo sonrió con una sonrisa auténtica, de las que solo reservaba para ella. Jugaron en el agua, construyeron castillos de arena como niños, y se tumbaron al sol hablando del futuro. No grandes planes ni promesas lejanas, sino pequeñas cosas. ¿A dónde irían la semana siguiente? ¿Qué probarían el mes siguiente? ¿Y qué película verían juntos en otoño? Para Iris, esas pequeñas cosas eran más valiosas que cualquier promesa eterna. Unos meses más tarde, en una tarde de otoño en la que las hojas comenzaban a cambiar de color, se sentaron en el balcón del ático de Gabriel y vieron cómo el sol se hundía en el horizonte de Chicago. El cielo se tiñó de naranja y rosa, y la ciudad brillaba como un mar de estrellas. Iris apoyó la cabeza en el hombro de Gabriel, con el brazo marcado por las cicatrices descansando sobre el suyo. Ya no lo ocultaba, ya no se avergonzaba. Solía pensar que nadie podría amar a alguien como yo, dijo en voz baja, con una voz tan tranquila como el aire de la tarde. No amar de verdad. No con estas cicatrices, este pasado, todo lo que he perdido. Gabriel se volvió para mirarla. La puesta de sol se reflejaba en sus ojos grises. ¿Y ahora? Preguntó. Iris sonrió, una sonrisa que había olvidado cómo poner durante 6 años. Ahora sé que solo hace falta una persona que decida quedarse, dijo. Una persona que vea las cicatrices y elija a la persona que hay debajo de ellas. Tú me diste eso. Me ayudaste a sanar de una manera que nunca creí posible. Gabriel levantó la mano y le acarició la mejilla con los dedos, luego el hombro y luego el brazo. Recorrió las cicatrices que ahora conocía de memoria. No necesitamos ser perfectos, dijo. No necesitamos promesas escritas en un papel. Solo tenemos que despertarnos cada día y volver a elegirnos el uno al otro. Eso es suficiente para mí. Es todo lo que necesito. Se quedaron allí sentados, viendo cómo desaparecía el sol y se encendían lentamente las luces de la ciudad, mientras el cielo pasaba del naranja al púrpura y al negro. En ese momento, Iris comprendió que la felicidad no borraba las tormentas que habían sobrevivido. La felicidad era afrontar juntos esas tormentas y salir fortalecidos. Era negarse a rendirse cuando la vida les ponía a prueba con más dureza. Después de todo el dolor, la duda y el miedo, el amor verdadero y la paz les encontraron. No porque se lo merecieran más que nadie, sino porque fueron lo suficientemente valientes como para quedarse, lo suficientemente fuertes como para abrir sus corazones y estar dispuestos a darse una segunda oportunidad que ninguno de los dos pensó que tendría jamás. La historia de Gabriel e Iris nos recuerda una verdad simple pero profunda. Todos llevamos cicatrices, algunas visibles, como las de Iris, y otras ocultas en lo más profundo, como las de Gabriel. Pero las cicatrices no nos definen. Lo que nos define es cómo decidimos vivir con ellas. A veces, sanar no significa olvidar el pasado. Sanar significa aprender a llevarlo adelante. Significa encontrar a alguien dispuesto a caminar a nuestro lado por un camino difícil. Significa atreverse a abrir nuestro corazón, incluso después de haber sido heridos demasiadas veces. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale a me gusta y compártela con tus seres queridos. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte nuestras emotivas historias diarias. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Qué te ha hecho pensar esta historia sobre tu propia vida? ¿Alguna vez has conocido a alguien que haya decidido quedarse cuando te sentías indigno de amor? ¿Alguna vez has sido tú quien se ha quedado por otra persona? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Cada historia es importante para nosotros y queremos conocer tus sinceros sentimientos. Deseamos buena salud, una vida feliz y días llenos de amor a todos los que ven este video. Donde quiera que estés y sea lo que sea por lo que estés pasando, esperamos que encuentres la paz interior. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de esta historia. Nos vemos pronto.